vamos a comenzar la segunda parte, centrándonos un poco en ya una mirada sobre los profetas. Les decía yo recién al terminar que los profetas son los hombres de la palabra de Dios, la boca de Dios, son los que vienen con un mensaje de Dios para el pueblo. Les decía también que los profetas son muy paradigmáticos, porque Israel se mueve en esa ambivalencia, ¿no? Los extraña, los aguarda, tiene nostalgia de la voz profética, pero cuando los profetas aparecen en el horizonte, por lo general hay una reprensión, viene sobre ellos una palabra de Dios para decirles que hay algo que tiene que ver con la alianza que no lo están viviendo. De manera que el profeta es un hombre que además sus vidas se vuelven también señales, signos, porque no solo hablan con oráculos, la mayor parte de los profetas presenta su profecía bajo formas de oráculo, sino que también a veces hay gestos proféticos, a veces ponen ceniza sobre la cabeza o se visten de una determinada manera. Decíamos que los profetas son muy paradigmáticos por una razón muy clara. En ese momento en Israel aparecen tres realidades muy significativas. La primera, el rey. Pero el rey en realidad está ungido públicamente, se lo unge públicamente. El rey tiene en torno a sí un montón de gente que trata de ayudarlo en su tarea. De hecho, hay un ejército que obedece al rey. Hay un palacio en el que habita el rey. Es decir, nadie pone en duda cuál es la misión del rey, qué es lo que tiene que hacer. Por otro lado está el sacerdote, que se encuentra también un poco en esta misma sintonía. Está vinculado al templo, los levitas en el templo lo ayudan con sus tareas, trata de orientar al pueblo en una serie de realidades, de manera que estas dos figuras son dos figuras que están muy reconocibles a nivel del pueblo y que evidentemente sus misiones se desarrollan con bastante claridad. En cambio, el profeta aparece, el profeta emerge, aparece. Sí, Brian. Jorge, disculpas, hay una compañera que está para entrar en sala de espera. Bien, bien, gracias. Gracias. Ahí está. El profeta aparece, emerge, esto es muy importante, ¿ven? No hay nada que lo haga salir con un cartel que diga, soy un profeta verdadero. Es decir, ¿qué es lo que de alguna manera validará su profecía? Que la profecía se cumpla. La diferencia entre el profeta falso y el profeta verdadero es que el profeta verdadero, su profecía se va a cumplir y el profeta falso no. El único caso en el que la profecía puede de pronto no cumplirse es si es una profecía condicionada, porque puede ocurrir que el profeta aparezca diciendo, esto dice el Señor, si no haces tal cosa te va a ocurrir tal otra. De manera que allí hay un condicionamiento. Si hacen eso, va a ocurrir esto. Si no lo hacen, va a ocurrir esto otro. Pero después, el profeta verdadero es aquel justamente que se manifiesta como tal cuando esa profecía se cumple. Pero esto a él lo vuelve, por un lado, muy libre, pero también lo vuelve muy desprotegido. Es decir, así como el sacerdote lo sostiene todo lo que está vinculado al templo y todo lo que en el templo hay para que ejerza su misión, así como al rey lo sostiene y lo acompaña todo lo que tiene que ver con ese lugar donde él habita, con el ejército y con todas las cosas, al profeta lo que lo sostiene es la palabra de Dios, no tiene otra cosa. Por eso es el hombre de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que evidentemente tiene que acontecer en él? Él tiene que ser fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él va, diríamos, a sufrir tentaciones como todos, y en el caso del profeta las tentaciones pueden estar en dos direcciones. Puede venirle una tentación vinculada con el pueblo o puede venirle una tentación vinculada con los poderosos. Serán como los dos centros de atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que el profeta tiene que hacer? Tiene que hacer, la profecía debe ser
presentada como como Dios se la ha dado a conocer. Tiene que ser fiel a eso. No puede acomodarla. No debe acomodar la profecía. Porque hay como, digamos, dos agentes allí. Por un lado están los miembros del pueblo. Bien, Dios no puede acomodar, el profeta no puede acomodar la profecía para que el pueblo se sienta feliz. Vamos a decirle lo que quieren escuchar. Vamos a calentarle los oídos para que se sientan contentos. No puede hacer eso. Y no olviden de que aunque con lo que viene es con un juicio de Dios, que muchas veces es un juicio mostrando que hay una falta de parte del pueblo, el profeta ama mucho a su pueblo. No es que es uno que está en la vereda de enfrente viendo cómo lo señala, no, él lo ama a su pueblo, se siente parte de su pueblo, pero siente la tensión de que su misión lo llama a que la única cosa buena para su pueblo es que él le diga la verdad. Y entonces tiene que, por un lado, no ceder a la tentación de decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, sino que debe decir lo que Dios le ha comunicado. Y en el otro extremo está, por lo general, diríamos, lo que se opone, los poderosos, o los poderosos de los que gobiernan el imperio, o los jefes religiosos, o el poder de un invasor que se encuentra allí. Entonces no puede quedar atemorizado por el poderoso y entonces también acomodar la profecía. Si le digo esto al rey, el rey me manda el cadalso. No puede medir eso. Por eso el profeta es paradigmático, porque tiene que mantenerse fiel a la palabra de Dios, sostenido por la palabra de Dios, confortado por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que rige su existencia, y entonces él tiene que ser fiel a ella, aunque el pueblo no le caiga demasiado bien, y entonces, siendo que lo querían, ahora comiencen a dejar de quererlo. Él no puede quedarse en esas cosas, porque sabe que lo bueno para su pueblo es la verdad de lo que Dios le ha comunicado. Y tampoco puede ir con temores, como ponemos el ejemplo, como cuando se le dice a Moisés que vaya a decirle al faraón que hay que dejar salir al pueblo. El faraón va, Moisés va. El faraón dice, pero ¿cómo voy a dejar salir a este pueblo que le da solidez a mi imperio? Es el que nos construye, es el que muestra el trabajo, el todo. Y bueno, Moisés le mandaron a hacer eso. Él va, no tiene nadie al lado de él, tiene solo a su hermano Aarón. No tiene nada y entonces podía tener represalias. Bueno, el profeta es este hombre que pasa así, es decir, enfrenta las situaciones estas, en virtud de la fidelidad que debe tener a la palabra de Dios. Y esta fidelidad que debe tener a la palabra de Dios configura como tres realidades que están muy vinculadas a todas las profecías. Lo primero es que el profeta comienza realizando una denuncia. Hay una denuncia. Tiene que ver con algo que el pueblo no hizo, con algo en lo que el pueblo se está desviando, con algo en lo que el pueblo, ¿verdad?, no ha cumplido y había prometido. Una denuncia. Pero si solo fuera una denuncia, entonces Dios dejaría al pueblo sin salida. Por eso, toda profecía conlleva, además de una denuncia, un anuncio. Esto está mal, hiciste esto que no correspondía, pero si haces esto, entonces vamos a tener una salida. Es decir, hay una denuncia, pero hay un anuncio también. Y el tercer elemento que está en esta realidad, y que ya se los he compartido yo recién, es lo que se llama la espiritualidad del profeta, que es justamente la renuncia. Denuncia, anuncio, renuncia. La renuncia es a que él no puede salvar su pellejo por acomodar la profecía. No puede. Y de hecho, nosotros vemos a Jeremías que le dice al Señor, Señor, otra vez yo tengo que ir a decirles esto, pero mandá a otro, porque es una calamidad lo que les voy a decir. Es decir, los profetas sienten la tensión de llevar un mensaje que muchas veces es un mensaje duro, pero van comprendiendo esa dinámica de que la verdad es lo que salva. Entonces ellos tienen que ser fieles. Y de hecho, las profecías después se cumplen, ¿no? De forma que ven, el profeta entonces es este hombre, diríamos, paradigmático, es un hombre que se lo aguarda, que se lo añora. El último de los profetas es San Juan Bautista.
San Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Pertenece al Antiguo Testamento. Pero así como veíamos la importancia de Moisés y su resonancia en el Nuevo Testamento, la importancia de David y su resonancia en el Nuevo Testamento, la importancia de Elías y su resonancia en el Nuevo Testamento, tenemos que decir que el Bautista, Juan el Bautista, es como la síntesis de todos los profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas añoraron ver a aquel a quien anunciaban, y el Bautista es el que lo ve. El Bautista es el que señala al que ellos anunciaron sin poder señalar. Todos los profetas, diríamos, se concentran en él. Este es el que va a señalar. Todos, de verdad, de manera a veces un tanto simbólica, a veces un tanto velada, anunciaron al Mesías. Pero este dice, es este el Mesías. De manera que ven, el Bautista tiene un lugar eminente y muy singular. Y de hecho, conocemos el final del Bautista. Por decirle la verdad, le cortan la cabeza. Es decir, ¿no? El Bautista se enfrenta justamente a esa realidad. De manera que ven, esta es una mirada general así sobre algunas cosas vinculadas con la espiritualidad de los profetas, y cómo es necesario tratar de interiorizarse un poco sobre el lugar, sobre el contexto histórico del profeta, ¿verdad? Es muy importante todo ese tipo de cosas. Profe, perdón, acá Sí, Claudia. Claudia. Tengo una consulta que ahora me surge. Sí, Claudia. Usted dice que San Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Sí, ¿Por sí. qué del Antiguo Testamento? Bueno, porque si bien no con las características del Antiguo, en el Nuevo hay profetas también. Por ejemplo, la profetisa Ana, hay algunos que son nombrados dentro del Nuevo Testamento como profetas. Y de hecho el profetismo adquiere una característica un tanto distinta, pero está presente en el Nuevo Testamento también. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuentan algunos, ¿verdad? En la carta a los Corintios, por ejemplo, se dice que un carisma es el de la profecía. Entonces, no con las características de este grupo de profetas, escritores, pero la profecía permanece en el Nuevo Testamento. Cuando se bautiza a un niño, se le dice, no me acuerdo bien toda la oración, pero la oración en un momento dice como que el niño participe de la misión de Cristo, que es profeta, rey, ¿no? Y hasta la vida eterna. O sea que el niño misteriosamente participa de lo que se llama la vocación profética que Cristo entrega a la iglesia. Entonces nosotros por el bautismo tenemos una dimensión profética de nuestra existencia. Entonces no va al estilo de los profetas del Antiguo Testamento ni con estas características de ser profetas escritores, pero la dimensión profética que ahora viene por Cristo en nosotros es justamente también, por ejemplo, decir la verdad. ¿Verdad? Es tratar de que no nos amedrente las cosas que exteriormente nos pueden generar miedo para poder decir la verdad. De manera que... ¿Sí? No, que me había quedado otra duda para atrás, perdón que te corte. Sí. ¿Qué es los judíos que tienen la Torá? Sí. ¿La Torá son los 5 primeros libros? ¿Son Sí. el Pentateuco o tiene otra cosa? Y bueno, ellos lo que pasa que la Biblia de ellos, además de la tradición escrita, le da mucho valor a la tradición oral. De manera que no escrito, pero hay interpretaciones de la ley que también tienen mucho valor y que de alguna manera tienen peso. No es solo... La Torá es el Pentateuco. La Torá es el Pentateuco. Sí, sí, sí. Ah, ahí está. Eso no sabía, disculpas. Me había quedado el otro día. No hay problema. Bárbaro que pregunten. Ustedes pregunten todo lo que vean que de alguna manera quedó un poco enredado, porque al tratar de comprimir las cosas, a veces uno pasa por arriba, da por descontado algo, pero es importante eso, la dimensión profética de la existencia, ¿no? Que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Nosotros por Cristo recibimos, diríamos,
si uno va a la catedral el Jueves Santo en la misa crismal, verá que se canta una canción que dice pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo del Señor. Es decir, el pueblo cristiano es un pueblo de sacerdotes. Entonces dice, pero yo no soy sacerdote, por el bautismo sos sacerdote. No sos un sacerdote ministro, pero el pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes. Lo que pasa es que el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Todo bautizado participa de la realidad sacerdotal. Por eso se canta esa canción, no solo por los que van en la procesión, que son ministros ordenados, ¿verdad? Que son obispos, presbíteros o diáconos, no solo por ellos. Ellos están ordenados y por lo tanto tienen un ministerio, pero el pueblo es el pueblo, todo el pueblo. Y entonces uno podía decir, ¿y en qué sentido yo, o por ejemplo Macarena, en qué sentido es sacerdote? En cuanto que tiene la capacidad de volver cualquier realidad del mundo a la condición de ofrenda. Porque el sacerdote es el que ofrece. De manera que el pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal porque puede levantar a Dios su corazón y elevar a la condición de ofrenda cualquier realidad de la vida. Le puede ofrecer a Dios su dolor, le puede ofrecer a Dios su familia, le puede ofrecer a Dios su cansancio. ¿Ves? Esta es la dimensión sacerdotal de la existencia de los bautizados. Y ese pueblo que tiene esa dimensión sacerdotal por estar bautizado, tiene unos ministros que de alguna manera hacen posible que él viva como pueblo de Dios. Los ministros que tienen que, tienen que enseñar la palabra de Dios para que este pueblo viva, tienen que bautizar para que este pueblo tenga nuevos miembros en el pueblo y así sucesivamente, ¿no? Por eso la canción esa de Jueves Santo, pueblo de reyes, dice la letra, ¿no? No se las canto porque si no sería terrible, no queda nadie en el pueblo de reyes. Eduardo sabe que está ahí y alguno más de mi parroquia que ande por ahí también sabe. Que el padre Marcelo dice que yo soy terrible cantando. Yo y el padre Matías, los dos, que los dos somos terribles cantando. Pueblo de reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, somos un pueblo de reyes y un pueblo de sacerdotes. Y esto nos viene por el bautismo. ¿Y por qué nos viene? Porque somos de Cristo. Bueno, también somos profetas, pero ahora la vocación profética nuestra está unida a Cristo, que es el profeta, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos unidos a Él. Y entonces todo aquello que sea necesario denunciar en virtud de lo que Cristo lo tendríamos que hacer, ¿verdad? Un poco esa dimensión profética de nuestra existencia. Bueno, seguimos. Los profetas. Es importante al tratar de ver esta vocación profética no olvidar la división de los reinos. Vuelvo sobre ese tema para que ustedes puedan ver algo que quiero especialmente que vean. Fíjense, a ver si puedo agrandar esto, si puedo, si hago esto, me gano no sé qué cosa, parece que sí. Bueno, acá tenemos una posible división. ¿Cuántos profetas tenemos en nuestras Biblias? Ya estamos hablando de los libros, es decir, que los profetas que tienen libros escritos con sus profecías. Habitualmente, ¿se acuerdan que yo había dicho que la Biblia se dividía en libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales? El primer estante lo vimos, son lo que vimos en el Pentateuco, y son algunos libros históricos que no vimos, como el de los reyes, el de los jueces, esos otros libros que son también en esta línea de históricos. Después vienen los libros proféticos. Bueno, si uno mira su Biblia, lo primero que va a encontrar es una clasificación. ¿Cuál es esta clasificación? 4 profetas mayores que aparecen allí en la placa y 12 profetas menores. 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Esta clasificación, quiero hacer una aclaración porque es muy importante que eso quede totalmente claro, ¿verdad? Cuando hablamos de los 4 profetas mayores decimos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Si ustedes miran sus Biblias, van a ver cómo cuando se empieza con los libros proféticos, aparecen ellos en primer lugar. Isaías, Jeremías, Ezequiel
y Daniel. Estos son los considerados 4 profetas mayores. 4 profetas mayores. Bueno, la clasificación esta que se hace entre profetas mayores y profetas menores no puede ser en cuanto, diríamos, a la importancia o a la calidad de la profecía. No puede ser. Porque si esto es palabra de Dios, no podemos tener una palabra de Dios, por decirlo así, muy buena y otra medio buena o cosa por el estilo. De manera que cuando se clasifican a estos 4 profetas mayores, de lo que a lo que se alude es a la extensión del libro. La extensión del libro. Si ustedes se fijan, los capítulos que tiene Isaías, los capítulos que tiene Jeremías, los capítulos que tiene Ezequiel, los capítulos que tiene Daniel son libros voluminosos. De manera que los 4 mayores es por la extensión. Toda profecía tiene el mismo valor. No hay palabra de Dios de primera y palabra de Dios de segunda. De manera que acá esta división hizo que los libros más, digamos, voluminosos se les llamara los 4 mayores, y luego están los menores, los 12 profetas menores, que ustedes los tienen allí en esta. Ahora lo vamos a ver en una plaquita que yo tengo por ahí, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Sigamos con este punto, así vamos dándole orden. Estos profetas son los profetas que tienen libros, pero también podríamos tener otros que no, Elías y Eliseo, por ejemplo, para que quede claro, ¿verdad? Y el término profeta designa a este hombre que habla en nombre de Dios. Bueno, en hebreo la palabra profeta es Nabí, como está allí. Por eso la Biblia judía se llama Tanakh. ¿Se acuerdan? No sé si yo lo había dicho acá o en otro lado, que las vocales se agregaron posteriormente. Los judíos escribían solo con consonantes. De manera que cuando las agregaron, las pusieron con unas grafías como de inferior calidad. De forma que si la Torá empieza con una ta o con una te, voy a decirlo en español, entonces Tanakh quiere decir ley, ta, y Nak, que es Nabí, de profetas. Entonces, el tercero sería la K, de Ketubín, los otros escritos. Para los judíos la Biblia es lo que llamaríamos la Tanakh o la Tanaj. ¿Por qué? Porque tiene la Torah, los Nevi'im, los profetas, y los otros escritos. En el caso de los profetas, la palabra que designa profeta es Nabí. Acá tienen la clasificación que nosotros estábamos viendo recién. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, profetas menores, es decir, libros proféticos que tienen unas dimensiones menores, a los que llamamos los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Si bien es cierto que Isaías tiene un libro que contiene 66 capítulos, si no recuerdo mal, 66 capítulos, en realidad cuando uno ve el periodo de tiempo que abarcan los 66 capítulos, se da cuenta que no pueden ser de la misma persona. No pueden ser de la misma persona. De manera que los estudiosos dividen el libro en 3 Isaías. El primer Isaías sería capítulo 1, capítulo 39. 1:39. ¿De cuándo sería este profeta Isaías del capítulo 1, capítulo 39? Sería del año 740 a.C. Es un dato aproximado, ¿no? No pretendo en esto tener precisión, pero para que ustedes tengan una idea. El 40-55, segundo Isaías, habitualmente conocido como el Deutero Isaías, segundo Isaías, ese es un profeta que en realidad va al exilio y por lo tanto es un profeta del entorno del año 587. De manera que ven, 740, 587 ya no vivía ese.
Y el tercer Isaías, el que va del 56 al 66, ese es el trito Isaías, el tercer Isaías. Ese profeta es un profeta post-exilio, es decir, va a hablar de las cosas que acontecen cuando ya volvieron, es decir, que del 530 hacia adelante. Acuérdense que estamos bajando ahí, ¿no? Estamos antes de Cristo, estamos bajando. De manera que ven, ¿y por qué les digo esto? Acá se ve claramente que estos profetas escritores tenían en torno a sí discípulos que formaban escuelas y que el profeta cabeza de esa escuela era el que de alguna manera marcaba la escuela. Seguramente discípulos del profeta Isaías quedaron bajo el libro de Isaías como miembros de esa escuela de Isaías. En un momento los estudiosos de la Biblia dijeron, no, antes debieron existir los libros separados. ¿Saben? A algunos se le ocurrió eso. Dijeron, antes debieron existir los libros separados. Seguramente hubo un libro que tenía 1.39, otro que tenía 40.55 y otro que tenía 56.66. Eran 3 libros separados. Pero cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, ¿han escuchado hablar de los manuscritos de Qumran, del Mar Muerto? ¿Han escuchado algo hablar de eso? Bueno, yo les hago una breve introducción, pero breve. En el año 1947, un beduino estaba pastoreando un rebaño y cuando llegó al acantilado ahí en el Mar Muerto, comenzó a tirar piedras contra el acantilado y de pronto sintió que golpeaba contra algo que se rompía. Al ir hacia el lugar, encontró que había unas vasijas de barro. Y adentro de las vasijas de barro había un pergamino, había un papiro. Lo sacó el beduino y ¿qué hizo? Se fue a la feria, como si se fuera a Tristán Narvaja. Se fue a la feria que tenemos nosotros acá. Piensen ustedes, porque sé que hay unos cuantos de San José que tienen alguna feria por ahí. ¿Y qué dijo? Voy a vender esto, total, que me den lo que me den. Y vendió el papiro. Y entonces había uno que estaba allí y le dijo, ¿y cuánto te puedo dar por eso? 50 pesos, yo qué sé, 100 pesos, ¿cuánto querés que te dé? Y entonces se lo vendió a uno que se lo vendió, y por ahí pasaba uno que no era ni el beduino, ni el que lo había comprado en 50 pesos, no ese mismo día, sino otro, y se dio cuenta que ese papiro era antiquísimo. ¿Qué era lo que había descubierto el beduino? La biblioteca de los esenios. Había descubierto uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de toda la historia, la biblioteca de los esenios. Los esenios fueron un grupo religioso que existieron 200 años antes de Cristo, hasta el año 70 cuando Jerusalén fue destruida. De manera que en ese periodo, entre el 200 y el 70, vivían en comunidad, apartados de Jerusalén, porque decían que Jerusalén se había corrompido, y entonces se apartaron de Jerusalén y estudiaban y tenían una biblioteca. Bueno, con la rotura de las vasijas, descubrió la biblioteca de los esenios. Se podrán imaginar que al tercer papiro que agarró y lo llevó a vender, lo agarraron de la camisa y le dijeron, lo llevaron para un costado con buenos modales y le dijeron, ¿de dónde está sacando esto? Y entonces se lo llevaron adentro de una camioneta bastante especial y entonces le dieron 50 pesos, pero le dijeron, no vende ninguna cosa más. Bueno, la biblioteca de los esenios. La biblioteca de los esenios, que supuestamente es del siglo II, entre el siglo II y el primer siglo, ¿verdad? Porque va hasta el 70, la comunidad esa es destruida allí, entonces, de manera que no se sabe bien cuándo, pero bueno, se conoce que estuvieron funcionando por allí. Tenía un Isaías como lo tenemos nosotros. De manera que en el año 1947 se fue por tierra que los libros eran distintos. Lo que algunos argumentaban, no, hubo un momento en que existieron 3 libros separados. No, se fue por tierra. Los esenios tenían un libro con 66 capítulos, así como lo tenemos nosotros. Y lo maravilloso fue que el Antiguo Testamento quedó confirmado en la biblioteca de los esenios. Es lo que tenemos nosotros. Eso que tenemos nosotros es lo que tenían los esenios en ese periodo. Porque en ese momento, en el 1947, los libros más viejos que habían eran del siglo IX.
y se pasó a libros del siglo I. O sea, se dan cuenta que es un descubrimiento arqueológico formidable, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre con, no sé si quedó medio claro, pero ya, si quieren leen por internet esenios. Algunos dicen que Juan Bautista era esenio, porque los esenios tenían la costumbre de bautizar, pero en realidad después no tiene demasiado asidero. Si era esenio, la misión no la recibió por ser esenio, sino por ser Juan el Bautista. De manera que ven Isaías, capítulo 66. Es el único libro en el que se da esta particularidad, que estamos en un libro muy extenso, evidentemente no se pueden explicar por las épocas que está, en que se le puede atribuir a una sola persona. Esta es una forma de clasificar, los libros proféticos. Los mayores y los menores, por extensión. Pero también puede haber otra forma de clasificación, y esta forma de clasificación es un poquito más, por decirlo así, más compleja, pero también es válida, y la utilizan muchos. Se clasifica de esta manera. Es decir, los libros se clasifican en los profetas que son anteriores al exilio y los profetas que son posteriores al exilio. Los anteriores al exilio, hay dos exilios. Uno que va a ser de la tribu del norte, del reino de Israel, que va a ser realizado por los asirios. Acá donde yo pongo el cursor ustedes lo ven. Profetas anteriores al exilio. Esto realizado por los profetas del exilio. Ven, acá tienen Isaías. Acá pueden ver Isaías, lo que yo recién les decía. Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3, 1, 39, 40, 55, 56, 66. ¿Ven? Entonces, hay otra clasificación. Además de esa, los 4 y los 12, hay una posibilidad de ubicarlos más bien con una referencia al exilio. Los que son anteriores, los que son posteriores. Es un poco complejo, no me quiero meter mucho allí. Acá hay otra división de eso. Profetas anteriores al exilio. Y como ustedes ven, acá vuelve a aparecer un elemento que no podemos dejar de lado, que es la división de los reinos. Es decir, el reino del norte, que empieza a funcionar, al igual que el del sur, por el 900 y tanto, en el 721 va a caer a manos de los asirios. Y estos van a deportarlos a los del norte. ¿Y qué pasa con los del sur? Los del sur, fíjense lo que yo les decía en los modos de comportamiento que tienen, cómo sufren tentaciones. Los del sur firman un pacto de vasallaje para que no los arrasen. Firman un pacto de vasallaje y entonces los asirios les ponen unos impuestos que tienen que pagar, pero también les obligan a tener determinados comportamientos que son contrarios a la revelación que Dios les ha dado. De manera que en el norte y en el sur, doble reino. Y aquí quiero ir más hacia qué profetas actúan en uno y en otro. El reino del norte. En el reino del norte, acá aparece de nuevo otra grafiquita con eso, ¿verdad? Lo ven acá, reino del norte, Israel, 933, 721, 10 tribus, el templo, la capital Samaria, el templo está en Betel, el reino del sur o Judá, 933 al 597, 2 tribus, la capital está en Jerusalén. Y aquí entonces vayamos a los reinos y qué profetas actúan en cada uno de esos reinos. Acá tienen, por ejemplo, del reino del norte, el primero de todos del reino del norte es Elías. Elías actúa en el norte, es un profeta del reino del norte. Es más, Elías es como, su nombre es como Yahvé es Dios, Elías. Es como un grito de guerra el nombre de Elías. ¿Y qué cosa especialmente sufre el reino del norte? Como ustedes ven, las fronteras son tan extensas que sufren muchas invasiones
y esas invasiones que sufren hacen que comiencen a introducirse cultos a deidades, es decir, caen mucho en la idolatría. Por eso Elías es un profeta del yavismo, es decir, la defensa de la religión verdadera, la necesidad de volver a la religión verdadera. ¿No? En ese reino del norte, además de Elías, va a actuar Amós. Aquí lo tienen en la placa, no sé si lo ven. Amós actúa por el año 750. En realidad es un campesino, actúa con mucho vigor, denuncia las injusticias. ¿Por qué? Porque como pasa siempre, ¿no? Cuando aparece cierta prosperidad, empiezan las injusticias. Porque de alguna manera el dinero hace que empiece la ostentación, el lujo y muchas veces el abandono de los pobres. Y no olviden que en Israel siempre hay como una necesidad de cuidar al huérfano y la viuda, que según la escritura eran los pobres. Pero siempre el pueblo tenía que o fallar en dirección de ellos o atenderlos, pero tenía que tener una mirada particular porque Dios le había continuamente recomendado la importancia de cuidar de los huérfanos y de las viudas. Entonces Amós es un profeta que va a profetizar, como yo les mostraba recién, es un profeta que está muy cerca de llegar en el momento en que este reino va a caer. Y entonces denuncia las injusticias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se corrompieron los jueces, porque las costumbres, comenzaron una disolución de las costumbres, y entonces el culto se vuelve vacío. Qué interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo a veces parece que muchas veces nos muestra nuestra situación, ¿no? Disolución de las costumbres, diríamos, injusticias. Entonces, claro, todas esas cosas que pasan afuera del templo, lo que hacen es que en el corazón de uno después lo que se ofrece en el templo esté bastante vacío. Lo que está ofreciendo algo, pero en realidad está lleno de realidades contrarias a la ofrenda que está realizando a Dios. Entonces, Amós es un profeta recio, es un campesino, Dios lo ha tomado así también, sin él estar muy metido en el asunto, lo ha mandado, y entonces le dice al reino del norte que esta corrupción va a traer sobre ellos lo que Amós llama el día de Yahvé, el día de Yahvé. ¿Por qué es importante la profecía de Amós? Porque hay algunas temáticas que empiezan a aparecer en los profetas y que se van clarificando. Inicialmente no están demasiado claras. Por ejemplo, en Amós aparecen dos temas. El día de Yahvé, que es una intervención de Dios con un juicio tal que va a poner las cosas en orden. Y por otro lado, a pesar de todas esas cosas malas que hemos dicho, Amós dice que en un pequeño grupo, va a permanecer la fidelidad a Dios. El resto fiel. ¿Ven? Entonces, estas dos temáticas son iniciales, después se empiezan a desarrollar, se empiezan a comprender más, ¿verdad? Fíjense que este resto fiel, después se va a configurar con el correr del tiempo en lo que nosotros llamamos los pobres de Yahvé, los Anawim, así se llaman en hebreo, A-N-A-W-I-N, Anawim, los pobres de Yahvé. Si yo tuviera que decir para ubicar para ustedes quiénes son pobres de Yahvé cerca del tiempo de Cristo, diríamos María. María es miembro de esa... Es un grupo organizado, se reúnen tal día, tienen unas reglas, no nada de eso. Son personas que viven con mucha fidelidad, también con mucha libertad, y tienen como una dependencia total de Dios. La palabra pobres de Yahvé incluye la condición material en algunos casos, pero lo más importante es la total dependencia, la pobreza en el sentido de saber que por mí no puedo salir y que lo necesito a Él. Pero esta idea final, diciendo, bueno, pobre de Yahvé era María, pobre de Yahvé era José, pobre de Yahvé era el anciano Simeón que subía al templo, entonces eran todas esas personas que esperan la llegada del Mesías,
pero que al Mesías no lo han pintado con un color determinado, y eso es muy importante, porque los otros grupos religiosos en Israel, cada uno lo pinta con su color. Los fariseos lo pintan legalista, porque ellos están al servicio de la ley. Los saduceos lo pintan como un sacerdote del templo, porque están vinculados a la ley, porque están vinculados al templo. Los celotes, que eran el grupo revolucionario en tiempos de Cristo, lo pintan como un revolucionario, esperan un Mesías revolucionario. Todos los esenios que estaban en las orillas del Mar Muerto, esperaban 2 Mesías, los esenios, por el libro de la comunidad que se descubrió también allí, en las cuevas de Qumran. Entonces los esenios lo pintan como un hombre que tiene que de alguna manera restaurar todas las cosas porque se han corrompido demasiado y tiene que ser sacerdote y rey simultáneamente, pero no sabían cómo podía ser sacerdote y rey porque eran tribus distintas. Entonces, ¿cómo podía ser de la tribu de Leví y de la tribu de Judá? No podía ser de las 2 tribus. De manera que no sabían cómo se iba a compaginar y como no sabían eso, decían, deben de venir 2 Mesías. Entonces, en medio de esas expectativas mesiánicas, hay un grupo que va poco a poco pasando de ser el resto fiel a ser los pobres de Yahvé, los Anawim. Es decir, esas personas que esperan que cuando llegue el Mesías lo van a reconocer. No saben cómo va a ser, pero cuando llegue, ellos van a lograr las mejores disposiciones para reconocerlo y para aceptarlo. Bueno, ¿verdad? Amós es un profeta que da como inicio a esta realidad, ¿verdad? Es un profeta que lanza una realidad, una profecía, que lanza una profecía y que hace, digamos, pone en acción estas 2 temáticas. Ven que allí aparece Amós 5, 18, 20 para hablar del día de Yahvé y la esperanza de salvación en el resto, Amós 5, 15. Estas 2 temáticas están presentes en Amós. Amós profetiza en el 750. Acuérdense que el reino del norte, que tiene su capital en Samaria, se va a caer en el 721. De manera que este es un profeta que viene muy cerca ya. Entonces le viene a decir, mirá que se viene la destrucción, que se viene, volvé a Dios, salí de la idolatría, no pactes con los pueblos vecinos. Es decir, ve que ya está todo muy cerca, ¿no? Y el otro profeta que hace su irrupción aquí es Oseas. Oseas es un profeta que va a denunciar la vida religiosa y el culto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelve a haber un gran formalismo. Y Oseas ya está mucho más cerca del 721, de manera que ve que la caída es inminente, pero subraya que todas las pruebas serán una llamada del amor de Dios, del amor divino, para que Israel vuelva a su Señor. Y aquí, evidentemente, nos encontramos en una profecía fantástica. Si uno tiene posibilidad de leer el libro de Oseas, léalo, porque es una maravilla. Oseas es el profeta previo a la caída. Se va a caer el reino del norte, de manera que le dice de todas las formas posibles que esto... Pero recuerden lo que decíamos, hay una denuncia, pero hay un anuncio, hay una posibilidad. Entonces Oseas, su profecía la basa en la presentación de un matrimonio, es decir, de una realidad matrimonial. Y se presenta como que él es Israel, es decir, Oseas, y su esposa es una mujer que se ha prostituido, que es el pueblo, ¿verdad? En el lenguaje profético, y no solo profético, pero en el profético fundamentalmente, la prostitución como juicio aplicado al pueblo es idolatría. Cuando se dice te prostituiste, te fuiste con los otros dioses, me abandonaste. De manera que cuando Oseas presenta el problema que vive, que se ha casado con una mujer que ama a otros y que se ha ido detrás de otros, y que ha pensado que ellos eran los que le daban la comida y el alimento y el vestido y no se daba cuenta que era él el que le daba todas las cosas, y cómo los hijos que habían nacido de la unión que había entre él y ella, que tenían nombres de promesas, se llamaban mi pueblo, mi Dios,
después que se va, es decir, después que cae en la idolatría, cambian los nombres de los hijos como si fueran nombres negativos. Por ejemplo, se llama no mi pueblo, se llama no mi Dios, no mi alianza, como si de alguna manera se manifestara a qué llegó el pueblo después de esas traiciones que ha cometido. Y entonces se muestra el deseo de Dios de volver a recuperar a su pueblo, y allí aparece esas expresiones tan bonitas, realmente preciosas, en donde yo les contaba, decía, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón como en los días de su juventud, es decir, voy a conquistarla nuevamente, ¿no? Y además de la imagen del matrimonio de Isaías, trae una imagen preciosa del padre que cuida de su hijo, es decir, dos imágenes formidables del profeta Oseas, en este periodo, con el reino del norte que está por digamos, desaparecer. Pero ven cómo en medio de la realidad y de la crudeza de lo que les está diciendo, les abre una ventana de esperanza, es decir, les vuelve a hablar de la paternidad de Dios, les vuelve a hablar del amor de Dios, les habla de la necesidad de acercarse a Dios. Bueno, ya estamos sobre las 9. Evidentemente que el tiempo nos corre y es complicado, porque todos necesitarían, se pudiera decir algo, pero es complejo todo eso. Pero ven, entonces ese reino del norte, ¿ahora qué va a pasar? Y van a entrar los asirios y los van a barrer. Entran los asirios y los barren. Y al barrerlos los asirios, hacen lo que hacían los imperios de la antigüedad, que era terrible. Se los llevaban deportados. Es decir, los desarraigaban de sus tierras, los desarraigaban de sus casas. ¿Y qué hacían? Traían poblaciones de otros lados y las hacían vivir en esos lugares. Cuando estos, después de ser deportados, volvían, se encontraban con que había otras personas, otra gente, otras familias. ¿Y cuál era lo que podían hacer? Mezclarse. Bueno, los judíos siempre reprenden y no reconocen a los samaritanos como judíos porque dicen que son una población mezclada, que son, ¿verdad?, una raza que se mezcló, no es judía pura. De manera que todas esas diferencias que hay a lo largo de los textos del Nuevo Testamento que aparecen con los samaritanos, tienen que ver con este periodo. Los sacaron, los barrieron, se los llevaron, los deportaron, repoblaron las ciudades esas con gente traída de otros lados, y luego del tiempo, cuando ellos empezaron a volver, si se querían quedar, se tenían que mezclar. Pero ¿qué pasaba? Los que vinieron, no solo vinieron ellos con sus familias, sino que vinieron con sus cultos, con sus prácticas. Y los que querían reinsertarse, no solo tenían que aceptarlos a ellos, sino también que aceptar esos cultos idolátricos que tenían. Bueno, que Dios nos ayude para que la que viene podamos dar una conclusión y que sea sin los perros y los gatos estos que hoy me hicieron un canto, pareció una aleluya, pero en sentido contrario. Bueno, hacemos una oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque vemos tus maravillas, tu obra maravillosa a lo largo de toda la historia, tu historia de salvación. También veo en mi vida tu historia de salvación. Veo todas las cosas que tú has hecho. Veo todo lo que tú me has acompañado, bendecido, cómo has estado a mi lado en las batallas, en los momentos difíciles. Te pido especialmente para que podamos perseverar en el bien, que tu palabra sea la que la ilumine nuestro camino, que no temamos lo que tú nos propones, que sepamos que a veces hay que padecer porque la verdad es la única que nos libera. Los profetas que nos anuncian la verdad con tanto valor nos enseñan a nosotros a ser cristianos que siguiendo a Cristo aceptan también a veces vivir momentos difíciles. Te pedimos por los miembros de nuestra familia que no están bien, que andan con problemas de salud o con problemas de trabajo o con problemas familiares, matrimoniales, todas esas realidades que pasan cerca nuestro y que a veces son verdaderamente como vivir en el desierto. Bueno, Señor, que seas tú nuestro consuelo, nuestra paz, y que nos dejemos de mirarte para encontrar el verdadero camino de la libertad. Nos encomendamos a María, la Virgen Madre nuestra, que nos cuida y nos bendice.
y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tenés que decir algo? No, está Cecilia acá. Pero que Dios los bendiga.